Buenos días a todos. Mi nombre es Jessica Román. Continuando con las exposiciones, vamos ahora a hablar sobre fraseología y traducción. Ok, en teoría ya esto lo sabemos, pero lo voy a definir rápidamente. La fraseología es la disciplina lingüística que estudia las unidades fraseológicas de las lenguas en todas sus vertientes. ¿Y qué son estas unidades? Son combinaciones de palabras que son fijas, no podemos cambiar su orden libremente, tienen significado especial, no es la suma de sus partes, y son de uso común. Es decir, todas las usamos sin pensar. Los tipos principales son las colocaciones, las locuciones, los refranes o enseñanzas populares o pareñas y las fórmulas rutinarias o expresiones sociales. La pregunta clave es, ¿cómo traducimos estas expresiones manteniendo su esencia? El gran desafío es que no existe equivalencia perfecta en la mayoría de los casos. Tradicionalmente se habla de una escala gradual que va desde lo totalmente equivalente hasta lo completamente intraducible. En este sentido tenemos la equivalencia total, que son casos bastante raros, y es donde dos modismos de idiomas distintos son prácticamente gemelos, significan exactamente lo mismo, tanto lo obvio como lo sugerido. Se usan en las mismas situaciones, están construidos sobre la misma metáfora e incluso emplean palabras parecidas. Entonces, esto se da cuando dos idiomas comparten exactamente la misma expresión. Por ejemplo, en español, leer entre líneas, en inglés, read between the lines. Mismo significado, misma metáfora. Del español al ruso también tenemos, por ejemplo, el tiempo es oro. Tenemos una expresión en ruso exactamente igual. Por otra parte, cuando comparamos refranes o expresiones de dos idiomas, rara vez encontramos equivalencias perfectas. Casi siempre son aproximaciones que coinciden en algunos aspectos, como la idea general, pero difieren en otros, como la imagen usada, la gramática, el registro o las connotaciones culturales. Esto es lo que conocemos como equivalencia parcial, y es lo que ocurre la mayoría de las veces. Se da un significado similar, pero con diferencias. Por ejemplo, un ejemplo del español al inglés, dar en el clavo, hit the nail on the head. Tiene la misma idea de acertar, pero el español enfatiza la dificultad, mientras que el inglés enfatiza la precisión. De español a ruso también tenemos la expresión matar dos pájaros de un tiro. En, en ruso existe una expresión equivalente que tiene la misma idea, pero cambia, porque en vez de dos pájaros, en ruso se dice liebres, que matar dos liebres con un disparo. A continuación tenemos la equivalencia nula, intraducible. Cuando no encontramos un modismo equivalente en el idioma al que traducimos porque las culturas son demasiado diferentes, hablamos de inequivalencia fraseológica. La equivalencia nula significa que simplemente no existe correspondencia en ningún aspecto con la expresión original. Por ejemplo, contestar a la gallega. Esto es un estereotipo regional. Si no lo sabe, lo voy a explicar. Yo no lo sabía antes de leer el texto. Y es esa habilidad de saber contestar con evasiva a una pregunta indiscreta a la que no se considera prudente responder. No hay una expresión equivalente en inglés, nula. Por ejemplo, en martes ni te cases ni te embarques, que está relacionada con una creencia cultural. ¿Ok? Las lagunas fraseológicas existentes entre el inglés y el español no se reducen a solamente estos casos expuestos, sino que surgen también, como podemos ver, de anécdotas y creencias de todo tipo, que como esta frase que acabo de leer, en martes ni te cases ni te embarques, que presupone un carácter más bien de mala suerte a ese día de la semana, como un día propicio para desgracia, y no tiene equivalente en inglés. Hacer la vista gorda tampoco tiene equivalente ni en inglés ni en el idioma ruso, por ejemplo. Es un juego de palabras intraducible, que hacer la vista gorda, ser alguien como que no se entera de cierta cosa que tendría que ver, que corregir. ¿Okay? Toman la pérdida de visión como punto de partida, pero mientras esta locución inglesa hace una referencia directa, en español se produce un juego de causa-efecto. La dilatación de la pupila, la vista gorda, ¿okay? Impide ver con claridad, produciendo, digamos así, cierta ceguera. Que yo revisé incluso las traducciones en inglés y en ruso, también investigué si existía alguna frase equivalente, pero no. Se hace una traducción simplemente que explica lo que significa cerrar los ojos, no mirar. ¿Okay? Entonces son precisamente estos casos intraducibles los que a continuación vamos a analizar y vamos a aprender cómo debemos abordarlos. Encontrar una expresión equivalente en otro idioma es mucho más complicado que buscar palabras similares en el diccionario. Cuando tenemos una expresión en español y busca su equivalente en otro idioma, inglés, ruso, francés, italiano, no siempre o casi nunca encajan perfectamente. Por ejemplo, estar en la luna. En inglés, to be miles away. En cuanto a su contenido, ambos significan estar distraído, pero la forma es diferente, utilizan palabras diferentes, luna y millas. Y la función, se usan igual, no necesariamente. Traducir expresiones es como encontrar zapatos del mismo número pero de diferente marca. Cumplen la misma función de proteger los pies, pero pueden ajustarse diferente, verse diferente, sentirse diferente y no siempre sirven para las mismas ocasiones. Entonces, el análisis contractivo tradicional proporciona correspondencias que no se pueden emplear en condiciones similares de uso. Lo que hace la mayoría, buscan en el diccionario bilingüe y encuentran, por ejemplo, dar en el clavo, hit the nail on the head,
Perfecto, piensa, ya tengo la traducción. ¿Cuál es el problema de esto? Aunque el diccionario diga que son equivalentes, en la vida real pueden usarse en situaciones diferentes, pueden tener connotaciones distintas y una puede ser más formal que la otra. Esto quiere decir que hasta las expresiones que parecen idénticas en dos idiomas, cuando las examinas de cerca, tienen diferencia. Esta circunstancia ha llevado a desarrollar la noción de equivalencia fraseológica funcional, es decir, una nueva manera de pensar, no preguntar qué palabras usa cada idioma, sino preguntar qué función cumple esta expresión en cada cultura. Y es por eso que este autor del texto, Corpas, habla de parámetros de comparación fraseológica interlingüística, de manera que cuando un traductor se enfrenta a una expresión, debe analizarla desde tres perspectivas que son los tres filtros del traductor. El filtro semántico relacionado lógicamente con el significado, el filtro morfosintáctico relacionado con la gramática y el filtro pragmático relacionado con el uso cultural. Como ya mencioné, el filtro semántico está relacionado con el significado. Y aquí la pregunta que nos debemos hacer como traductores es, ¿qué significa realmente? ¿Significa lo mismo? Y plantearnos diferentes variables en cuanto al significado fraseológico, por ejemplo, tienen la misma idea principal, ambas frases, en un idioma y en el otro. La imagen base, que tiene que ver con la metáfora visual, y las palabras concretas, que está relacionada con el léxico usado. Por ejemplo, dejar escapar de las manos, que en inglés se dice let slip through one's fingers. ¿Okay? En cuanto al significado fraseológico, la idea principal es la misma, perder algo por descuido es igual. ¿Okay? La metáfora visual también es la misma, algo que se escapa. Ahora, las palabras concretas, el léxico usado no son las mismas. En una utiliza manos y en otra dedos. En ruso hay una expresión que es idéntica a tener mariposas en el estómago. Babushki в животе. Es un calco reciente. Hay otra también que se dice Dusha в пятки ушла. Significa el alma se fue a los talones. ¿Okay? En español, el equivalente sería se me fue el alma al cuerpo. Tiene el mismo significado. La metáfora visual también es la misma. El alma sale de su lugar, que es el corazón. Pero el léxico difiere, talones y cuerpo. Podemos analizar dos ejemplos más en la lámina. 4 ojos ven más que 2 y dar en el clavo. Aunque dos expresiones significan lo mismo, pueden funcionar gramaticalmente de forma diferente y eso afecta cómo se traducen. Cuando aplicamos este filtro morfosintáctico, la pregunta clave es ¿cómo funciona gramaticalmente? Y encontramos tres variables. La complementación, ¿qué palabras acompañan a la expresión? Por ejemplo, en inglés, put one's fingers on. Necesita complementar con algo. Put one's finger on the problem. Put one's finger on what's wrong, por ejemplo. Mientras que en español, poner el dedo en la llaga ya trae su complemento fijo. No decimos poner el dedo en el problema. Siempre poner el dedo en la llaga. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En inglés tenemos algo así como una casilla vacía que hay que llenar. Mientras que en el español esa casilla ya está llena con la palabra la llaga. Hay otra variable que es la función oracional, relacionada con las clases sustantivo, verbo, adjetivo. ¿Okay? Aquí la pregunta clave es ¿qué papel gramatical cumple en la oración? ¿Okay? Por ejemplo, Jack of all trades funciona como sustantivo. Por ejemplo, he is a Jack of all trades. La frase equivalente en español sería aprendiz de mucho, maestro de nada. Y funciona como una oración completa. Por ejemplo, ese es el típico caso de aprendiz de mucho, maestro de nada. ¿Cuál es la diferencia? Tiene el mismo significado, pero la categoría gramatical es diferente. Y la siguiente variable se llama transformaciones posibles, cambios permitidos. Aquí la pregunta es, ¿qué cambios gramaticales permite? Por ejemplo, meter la pata. Meter la pata en español se puede transformar en un sustantivo como metedura de pata. Lo podemos expresar en pasado, metió la pata, metiendo la pata, gerundio. Pero en inglés no tiene forma nominal. Put one's foot in it. No tiene forma nominal. Yo lo puedo expresar en pasado. He put his foot in it. Pero no puedo decir that was a foot putting, por ejemplo. Eso no existe. Entonces la diferencia es una expresión permite más juego gramatical que la otra. Los parámetros pragmáticos permiten dar cuenta de las diferencias culturales que se observan al comparar las unidades fraseológicas de dos o más lenguas. Las divergencias en cuanto a restricciones, días sistemáticas y frecuencia de uso, así como las preferencias por determinados tipos de texto o registro, la fuerza ilocutiva y las distintas implicaturas generadas por las unidades fraseológicas en el discurso. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo se usa en la cultura? Entonces tenemos el primer componente cultural relacionado con historias y referencias. Por ejemplo, Prometer el oro y el moro tiene un origen de leyendas de moros y cristianos. En inglés tenemos Promise the Moon. Tienen la misma idea, pero la historia es diferente. En ruso hay un caso muy particular, que es Vtirat Ashkovuyo, que esto significa literal frotar la bola negra del billar. Tiene un significado real de engañar, embaucar con promesas falsas. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué tiene que ver con el billar? Y es que a finales del siglo XIX y principios del XX, en los billares clandestinos y apuestas callejeras de Rusia, los tramposos usaban esta técnica. Frotaban la bola negra con una sustancia especial, con una cera, con una grasa, y eso hacía que la bola se deslizara de manera impredecible.
y el contrario, entonces el contrincante no podía calcular bien los rebotes y el tramposo ganaba fácilmente. Entonces, metafóricamente, frotar la bola negra significa preparar un engaño sofisticado, hacer trampas de manera sutil, de manera no evidente. ¿Okay? Yo no he encontrado una frase que pueda ser equivalente a esta en español. Si ustedes la conocen, la pueden decir. Después está el siguiente parámetro, las restricciones diasistemáticas, que analiza las limitaciones de uso de una expresión. ¿Okay? Limitaciones diastáticas de nivel sociocultural, formal, informal, culto, vulgar. Las diatópicas, que tiene que ver con la variedad geográfica, español de España, de México, de Argentina, y las diafásicas, que tiene que ver con la situación comunicativa, oral, escrita, seria, humorística. ¿Okay? Por ejemplo, estar hasta las narices. En ruso se dice "вытpa ushi". Se traduce literalmente como estar hasta las orejas. ¿Okay? Ambas son coloquiales. En cuanto a lo ditópico, en español se usa en todos los países hispanos esta frase y también en toda Rusia. "Вытpa ushi" se utiliza. En cuanto a lo diafásico, el español es informal, casi vulgar, pero en ruso es menos fuerte y es más aceptable. Y el siguiente parámetro, la frecuencia de uso, que analiza con qué frecuencia se usa la expresión. ¿Es común o rara? ¿En qué tipos de texto aparece? ¿Está en desuso o es moderna? Por ejemplo, ser la oveja negra. En ruso se usa una frase que se dice "быть белой вороной", significa ser el cuervo blanco. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? En español es muy alta decir la oveja negra. En ruso más o menos. Es bastante común, pero no tanto como en español. Ambas frases se utilizan en textos de literatura, en prensa, en conversaciones y en cuanto a la modernidad, ambas están vigentes. En cuanto a los aspectos discursivos relacionados con el parámetro pragmático, que analiza cómo se modifica la expresión en el discurso real, se acorta, se adapta, cómo funciona en textos largos. Por ejemplo, "Every cloud has a silver lining", se acorta a "silver lining". En español no hay mal que por bien no venga, por ejemplo, no se acorta, no se acorta. ¿Okay? Entonces el inglés sí permite acortamiento, mientras que el español no, o es raro. Luego tenemos las implicaturas, que analiza lo que se sugiere, además del significado literal, connotaciones ocultas, juicios de valor implícitos, intenciones no dichas. Por ejemplo, en español, tener mano izquierda. En ruso se dice "imiet lyoku yoruku". Eso significa tener mano ligera. ¿Okay? El significado denotativo de ambas es tener habilidad diplomática, pero ¿qué implicaduras tiene? En el español sugiere diplomacia, sutileza, mientras que en el ruso sugiere facilidad, don natural, no obligatoriamente relacionado con la diplomacia. Entonces, cuando traduzcas, pregúntate, ¿esta expresión tiene referencias culturales específicas? ¿Sí? Ok, entonces busca equivalente cultural o paráfrasis. ¿En qué situaciones se usa? ¿Es formal, coloquial? Aquí se elige equivalente del mismo registro. ¿Es común o rara? Si es muy común en original, no se usa expresión rara en traducción. ¿Se suele acortar, modificar? Se traduce pensando en cómo se usará realmente. ¿Qué sugiere además del significado obvio? Se captan las connotaciones, no solo el significado denotativo. En el ejemplo de ser la oveja negra, que en ruso se dice ser el cuervo blanco. La primera pregunta, ¿esta expresión tiene referencia cultural específica? Sí, tiene referencia bíblica y en ruso cambia a animal, cuervo. ¿En qué situaciones se usa? Coloquial pero aceptado, tanto en español como en ruso. ¿Es común o rara? Es bastante común, tanto en español como en ruso. ¿Se suele acortar, modificar? Normalmente en español no se corta y en ruso tampoco. ¿Qué sugiere, además del significado obvio? Sugiere diferente, problemático en español y en ruso también. Entonces el resultado es que traducir ser la oveja negra como ser el cuervo blanco es un buen equivalente pragmático. Acabamos de ver que los parámetros pragmáticos explican por qué a veces, aunque dos expresiones significan lo mismo, no son intercambiables en la práctica, porque se usan en contextos diferentes con connotaciones diferentes por personas diferentes. Estos tres filtros entonces al final determinan si una traducción funcionará o no. Hemos visto que traducir expresiones idiomáticas es un desafío complejo. Rara vez encontramos equivalencias perfectas entre idiomas. La pregunta es, ¿qué hace un traductor cuando se enfrenta a esto? Ahora vamos a explorar 5 estrategias principales que los profesionales utilizan para resolver estos problemas. Desde buscar equivalentes directos hasta recurrir a paráfrasis, omisiones o calcos, cada opción tiene sus ventajas y riesgos. Vamos a ver ejemplos concretos y analizar cuándo usar cada estrategia, porque traducir bien no es solo cambiar palabras, sino tomar decisiones inteligentes que respeten tanto el original como al lector. Entonces vamos a empezar por la estrategia más común, la búsqueda de la equivalencia directa. Lo ideal. ¿En qué consiste? Localizar el traslema correspondiente en el lexicón bilingüe y proceder a la sustitución de esta unidad fraseológica por otra equivalente. Es decir, buscar en el diccionario una expresión equivalente y usarla directamente. Por ejemplo, reading between the lines, ¿no? Leer entre líneas. ¿Okay? Esto tiene una sustitución directa en la traducción. Otro ejemplo, Indian Summer, en español, veranillo de San Martín. Ambos se utilizan en contexto de periodo cálido en otoño. Tienen diferentes
referencia cultural, ambas expresiones, pero tienen la misma función. Entonces aquí hay adaptación cultural. Se cambia indio por San Martín, pero se mantiene la función pragmática, es decir, en el periodo cálido en otoño. Periodo cálido en otoño es lo que significa. ¿Cuándo usarla? Lógicamente, para poder emplear las instituciones es necesario que se dé cierto grado de equivalencia entre las unidades fraseológicas de ambas lenguas, que no haya pérdidas de divergencias semánticas importantes y que la función discursiva de la unidad fraseológica o sus posibles modificaciones lo permitan. Es decir, solo cuando hay verdadera equivalencia funcional. En ruso también hay otra, por ejemplo, buscar una aguja en un pajar. En ruso existe esta frase exactamente igual, aguja en un pajar. La siguiente estrategia, paráfrasis, explicar. Explicar el significado con otras palabras cuando no hay expresión equivalente. Por ejemplo, en inglés, a deep sense of déjà vu. ¿Okay? La intensa sensación de haber vivido aquella situación con anterioridad. ¿Okay? No hay expresión equivalente española para déjà vu, que es un préstamo del francés que significa ya visto. Así que se explica cuándo usarla, cuando no existe equivalente o este sería incomprensible para el lector meta. ¿Okay? Tener mala leche, otro ejemplo. Significa estar de mal humor. Si yo quiero traducir esto al ruso, al inglés, debo decir estar de mal humor. Tener mala leche, que no se puede traducir literal. La siguiente estrategia es la omisión, eliminar. Eliminar la expresión si es muy difícil de traducir o no es esencial. Así sería una traducción simple. Por ejemplo, go on for heaven's sake. ¿Okay? ¿Cómo se traduce? Prosigue. Es verdad que tiene sus desventajas hacer esto, porque se pierde ese tono de impaciencia, que la expresión también transmite, también comunica. Entonces se pierden matices importantes, hay una pérdida pragmática y semántica. La siguiente estrategia es la compensación, recuperar, añadir en otra parte lo que se perdió. Si quitas un modismo aquí, pones otro similar más adelante. Si pierdes un juego de palabras, creas otro diferente. Por ejemplo, en un texto humorístico, si no puedes traducir un chiste, añades otro chiste en diferente parte. Si no puedes traducir un modismo en el lugar A, pones otro modismo equivalente en el lugar B. Esto sin duda requiere creatividad. ¿Okay? Por ejemplo, la expresión española, venga ya, por el amor de Dios. En ruso, en otra parte del diálogo se puede poner nuje, ok, vamos. Y el calco, la traducción literal, ok. Copiar la estructura original, es la traducción palabra por palabra, copiando la estructura original. Okay, por ejemplo, un calco aceptado, patata caliente, hot potato, luna de miel, honeymoon. Okay. Y otro calco más problemático, por ejemplo, cerrar la puerta del establo, shut the stable door. ¿Cuál es el contexto? Cerrar la puerta, sí, del establo después que el caballo se salió. Okay. Entonces hay un equivalente funcional en español, que es la frase a buenas horas, mangas verdes. Okay. Aunque esto es criticado, los traductores lo usan mucho. El calco puede funcionar o puede resultar imposible. Por ejemplo, hay una frase en ruso que sí, y la traduzco literal, dice, no hagas el bien y no recibirás el mal. ¿Cómo entienden ustedes esta frase? Y hay una frase equivalente de ella en español. Es muy interesante. La frase más o menos quiere decir eso, por andar de redentor terminarás crucificado. Claro que se puede expresar en diferentes tiempos, pero vale. Y en ruso es más como un consejo, está en imperativo. No hagas el bien y no recibirás el mal. Y siempre se expresa así, en imperativo. Entonces, esta es una frase interesante para traducir. En mi opinión, son equivalentes, aunque tienen diferencias, no son perfectamente equivalentes. No sé qué opinan ustedes. Al momento de traducir tenemos que evitar los siguientes errores. La traducción literal sin sentido, ignorar connotaciones culturales, confundir expresiones similares y el calco incomprensible. Es esencial conocer la cultura de ambos idiomas. Corpa señala que muchos manuales siguen recomendando principalmente la equivalencia. Él dice que esa es la postura que se viene repitiendo hasta la saciedad sin variación alguna. La equivalencia sigue dominando, digamos, el panorama actual. Y lo que es más, según él, este es el procedimiento más recomendado en los manuales para traducir adecuadamente la fraseología. Y es por eso que este autor muestra que esto es problemático, porque muchas equivalencias de diccionario no funcionan en contexto real. Se ignoran los aspectos pragmáticos y culturales y las otras 4 estrategias también que son igualmente válidas y necesarias. Bueno, y ya para concluir, finalizamos con estas 3 ideas. Traducir fraseología requiere análisis multidimensional, semántico, gramatical y pragmático, porque las expresiones idiomáticas son depósitos culturales, no solo combinaciones de palabras. Las 5 estrategias traductoras, equivalencia, paráfrasis, omisión, compensación y calco, ofrecen soluciones prácticas, pero cada elección implica negociar entre fidelidad al original y comprensibilidad para el lector meta. Entonces el éxito en traducción fraseológica depende más de la competencia cultural que de la meramente lingüística. Pues entender
¿Qué función cumple una expresión en su cultura origen es clave para recrearla adecuadamente en la cultura meta? Un buen traductor de fraseología necesita ser bicultural, no solo bilingüe. Debe entender no solo lo que las palabras dicen, sino lo que la cultura quiere expresar. Si todavía tenemos tiempo, preguntas para reflexionar. ¿Qué expresión española creen que es más intraducible? Yo dejo uno por aquí. Vete a freír espárragos. ¿Han encontrado expresiones extranjeras que les parecieron extrañas? Yo sí. Hay una expresión que se traduce literalmente del ruso al español como ni pelusa ni pluma. Esto es una forma de desear suerte, buena suerte o que te vaya bien. Es un juego supersticioso. Deseas mala suerte verbalmente para atraer la mala suerte. Pero ¿qué tiene que ver la pelusa con eso? Y la pluma. Esto tiene que ver con, el contexto original tiene que ver con cazadores del siglo XVII, XVIII. ¿Okay? Pelusa, plumón de aves y pluma de aves. Esto era un ritual supersticioso de cazadores. Los cazadores rusos creían que los espíritus del bosque los escuchaban. Y si decían directamente que tengas buena caza, los espíritus envidiosos arruinarían la cacería. Entonces ellos decían lo contrario. Ojalá no atrapes ni pelusa de ave, ni pluma de ave, o sea, ningún ave. Los espíritus confundidos o engañados permitían entonces una buena caza. Ese es el origen. Y ahora es una expresión general de buena suerte, es así como ha evolucionado, y especialmente antes de exámenes y antes de competencias, te pueden decir así, ni pelusa ni pluma. Y la tercera pregunta, ¿creen que la globalización está creando más equivalencias? Yo creo que hoy tenemos muchos calcos aceptados que antes no existían. Y antes de despedirme, les dejo una reflexión final. Traducir fraseología es como ser puente entre mundos. A veces encontramos caminos directos, a veces tenemos que dar rodeos y a veces simplemente tenemos que explicar que del otro lado del puente las cosas se ven diferentes. Muchas gracias por su atención.